Efectivamente, el verdadero problema que nos genera la delincuencia organizada es que al adquirir mucho dinero adquiere mucho poder y capacidades como las que usted perfectamente señala en su pregunta. Hay todo un plan y una estrategia, me van a permitir que no les dé datos, porque sería tanto como ponerlas a su conocimiento, para ese propósito específico. ¿Cuál micrófono sirve este? Para ese propósito específico. Esa es una de las principales bases de la estrategia, la búsqueda del dinero. En eso hemos tomado ya en algunos lugares acciones muy concretas y creo que ese será en un plazo que yo espero no sea tan largo y simplemente lo espero. Pensé que me iba a tardar 3 meses en crear la agencia de inteligencia y me tardé 1 año, por eso no me gusta dar fechas, pero espero que en un plazo que sea aceptable para todos podamos tener los éxitos suficientes para poder desbaratar ese poder que genera el dinero dentro de esas instituciones malignas que son las mafias. Ricardo Rojas, de Línea Directa. Buenas tardes. Ya lo vi. Oiga, para preguntarle también la situación, pues prácticamente en cuanto a la detención del hijo del Mayo Zambada, que ha sido un tema de los últimos días, ver también de qué manera está trabajando en la Procuraduría y al Estado de Sinaloa, si esto también tendría repercutir en un momento dado. Y el otro sería, el día de ayer usted mencionaba que están trabajando para hacer acciones definidas y a fondo para implementarlos los otros estados, a diferencia de Michoacán, y más directo. ¿Sinaloa está contemplado dentro de estas acciones en materia de seguridad y operativos especiales? Está contemplado el país. Lo que están divididos, se oye bien, ¿verdad? Lo que están divididos son los tiempos. Estamos midiendo tiempos, estamos midiendo acciones. Y algo que les decía en la conferencia, no es el mismo tipo de criminalidad en el norte que en el sur, y no es lo mismo aún en el sur en un estado que en otro. Cada estado requiere su propia estrategia y requiere del uso adecuado de la fuerza y la capacidad de las instituciones. Es en eso en lo que hemos venido trabajando, es para eso que nos reunimos cada mes con los señores gobernadores de cada una de las regiones, es para eso que hacemos estas reuniones, es para eso precisamente que estamos construyendo algo que sea importante. Hablaba yo, y lo he dicho muchas veces, que una de las razones fundamentales por las que nos empezó a ganar en el país la delincuencia fue el deterioro de las propias instituciones, y en especial el de las procuradurías. Hoy estamos fortaleciendo procuradurías en todo el país, repito, como instrumentos adecuados, con los instrumentos que la propia ley señala, tienen la obligación de abatir impunidad. Mientras no logremos esto con plenitud, o por lo menos con un enorme acercamiento a la plenitud, va a ser muy difícil que podamos abatir la impunidad. Y abatir la impunidad es el principio. Gustavo Castillo, del periódico La Jornada. Gracias. ¿Dónde está Gustavo? Acabo de recibir un mensaje suyo, me llegó tarde, perdón. No se preocupe, gracias. Oye, procurador, para preguntarles sobre las autodefensas en Michoacán. Parecen estar rodeando a Patzingán y cada vez un mayor avance, inclusive se pedía que se buscara si había vínculos o el Ejército y la Policía Federal estaban impulsando la creación de autodefensa. Mire usted, la autoridad tiene que ser muy cuidadosa cuando actúa, de no atropellar a inocentes, a veces involucrados por otros intereses sin que lo sepan. La precisión que tenemos que hacer para actuar en estos casos nos hace tomar nuestros tiempos y nuestros espacios. Pero ustedes han visto cómo los hemos recuperado poco a poco y vamos a continuar con prudencia y poco a poco, porque se trata de castigar solo a aquellos que son culpables y de detener solo a aquellos que tenemos las evidencias suficientes para castigar. Y eso es lo que estamos haciendo. Cabe completamente en lo que usted me pregunta. Señor Procurador, y respecto al cártel de los Caballeros Templarios y estas acusaciones que se hacían o señalamientos que se hacían en un video, ¿cómo está en este momento esa organización criminal y qué ocurre con los señalamientos por parte de uno de los integrantes de los Caballeros Templarios hacia Luisa María Calderón? Mire usted, la obligación de la Procuraduría en todos los casos, trátese de quién se trate, es primero averiguar, investigar, y solo cuando hay una evidencia contundente nosotros actuamos. Previamente cualquier señalamiento que hiciera el procurador sería grave porque atentaría contra la presunción de inocencia, que es una de las obligaciones de cuidar. En consecuencia, permítame que solo hasta ahí deje la respuesta. Alejandra García, de Viva la Noticia Radio. Muy buenas tardes.
quisiera preguntarle al procurador en relación a esta agencia de investigación criminal que nos dice que hace 2 meses que existe, de qué manera está operando precisamente para evitar la corrupción, el tráfico de información que se la siempre, la burocracia también que existe, que eso impide que mucha gente denuncie los delitos precisamente por toda la burocracia, todo el tiempo que tarda y tantos vicios que existen. Y también en relación a este convenio que se va a firmar, que ya se firmó con la SCT, ¿en qué consiste? Gracias. Mire usted, por lo que se refiere a la primera pregunta, ayer justamente en la inauguración de la conferencia yo les decía que la tarea más difícil que tenemos los procuradores es recuperar la confianza. ¿Qué implica recuperar la confianza? Implica abatir lo que usted señaló en su pregunta, la desconfianza de la gente, y eso le impide hacer denuncias, pasar información, confiar en a quién le da datos. Abatir eso es fundamental. Tiene que hacerse por varias formas, tiene que hacerse de varias maneras. Entre otras, es transparentar el uso adecuado de la propia institución. En la Agencia de Investigación Criminal hay investigadores, y comentaba yo hace un momento que estamos procurando que estos investigadores vengan ya preparados, por lo menos en la mayor parte de su preparación profesional, y los estamos tomando o invitando en las propias universidades, en donde los que han mostrado una vocación para el tema, porque escogieron esa carrera, nos muestran que son los más indicados y los más adecuados para empezar a tener ese tipo de características que usted señaló. Me pregunta de en qué consiste el convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es muy simple, tener nosotros toda la información del transporte público a la mano, al toque de una tecla, para poder saber cuántos de estos o fueron afectados por el delito o son instrumentos del delito. Agustín Pompa, de Radio Sinaloa. Señor Procurador, quisiera que nos hablara sobre las conclusiones del evento que se acaba de desarrollar y qué beneficia realmente a la sociedad sinaloense, particularmente a la sociedad mexicana. Discúlpeme, no le oí. Las conclusiones del evento que se acaba de desarrollar, señor Procurador, en la Asamblea, para que nos dé su opinión de qué nos beneficia a los sinaloenses y qué beneficia al país. La conferencia que acabo de tener, le paso lo que dije hace un ratito completito, porque justamente a eso me referí. Justamente fue mi tema cuando tomé la tribuna. Pregunté para qué nos reunimos los procuradores y le decía yo que si la delincuencia actúa sin decretos, sin reglamentos, sin apego a nada, sin fronteras, sin respeto incluso a las diferencias de competencia, lo que debemos hacer quienes tenemos la obligación de combatir a esa delincuencia es, con la coordinación, y ahí sí con respeto a lo que nos marcan las leyes, pero una coordinación que haga que las fronteras se conviertan no en murallas que dividan, sino en puentes de comunicación entre las autoridades, y las competencias en complemento en lugar de convertirse en competencia. Empezamos a tener condiciones más o menos parejas para combatir adecuadamente a la delincuencia. Ayer tuvimos 12 horas continuas de debate y discusión sobre cómo coordinarnos mejor, sobre cómo podemos adecuar mejor la función. Me preguntó por Sinaloa, del señor procurador de Sinaloa, con el Procurador General de la República, con su delegado, con las propias autoridades que integran el Gabinete de Seguridad, teníamos representantes de ellas, con algunas otras autoridades, algo que parece tan ajeno como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que puede alimentar nuestros bancos de datos para tener informaciones más rápidas, más precisas, más oportunas, de cómo lo que instrumente la Procuraduría General de la República puede hacerle útil al Procurador de Sinaloa y cómo lo que el Procurador de Sinaloa tiene nos puede hacer útil a la Procuraduría General de la República. ¿Cómo le hacemos para juntarnos en la lucha contra la delincuencia y no convertirnos en otro factor, en un factor más dividido, en consecuencia más impedido y menos capaz de poder enfrentar a la delincuencia? Para eso, esa es la razón. Muchas gracias, señores de los medios. Muchas gracias a todos, muy amables.